Sinfónicas de Tovar. No habíamos logrado superar el dolor que nos causó el fallecimiento en la ciudad de Caracas del notable académico, hijo ilustre de Mesa Bolívar, el doctor Armando Alarcón Fernández, cronista destacado de esa bella población de la provincia merideña, y más reciente, la sorpresiva noticia también del fallecimiento de otro notable amigo nuestro, colega en las luchas también y en las preocupaciones de estos pueblos, como lo fue el viejo catalán, el viejo luchador Paco Ortega, director fundador del Museo Histórico y Religioso de Ejido, y de quien compartimos muchas inquietudes en el campo del periodismo y el Estado de Mérida. Pero aún más nos causó dolor el fallecimiento de un íntimo amigo nuestro, de luchas, también de planteamientos colectivos, como ha sido la figura extraordinaria del doctor Rafael Ángel Gallegos Ortiz. Y debo señalar esto porque considero que las letras venezolanas están de duelo y que la intelectualidad tovareña también está adolorida por esta infausta desaparición de estos hombres que fueron luz, que fueron talento, que fueron ejemplos de civismo, líderes comunitarios de unas consecuencias extraordinarias, como en el caso de nuestro queridísimo Rafael Ángel Gallegos Ortiz, miembro integrante de una de las más distinguidas familias tovareñas del siglo antepasado, del siglo XVIII, porque su viejo abuelo, el doctor Belisario Gallegos, aun cuando nativo de Maracaibo y establecido en Tovar, fue uno de los hombres que propulsó grandes obras en beneficio de la colectividad y tuvo el gran significado, el gran hecho de haber sido fundador, de los miembros fundadores de la Junta Pro Templo, que dirigió entre 1860 y 1890 el presbítero Juan Bautista Arias. El doctor Belisario Gallegos fue un gran filántropo de la humanidad tovareña, y de ahí esa bella raíz que a los años representaba muy dignamente este de los últimos gallegos inteligentes, sobresalientes en las letras y en la cultura, como lo fue Rafael Ángel Gallegos Ortiz. De ellos habían dos grandes figuras extraordinarias: don Jesús María Gallegos, tío de Rafael Ángel, que había sido uno de los más notables e ilustres presidentes del Consejo Municipal de este distrito. Por muchos años fue un ciudadano íntegro, siempre presto a las mejores voluntades de la comunidad tovareña. ¿Y qué decir del presbítero doctor José Ramón Gallego, un poeta sagrado, de exquisito verbo, de una clara inteligencia, brillante por lo demás, un hombre que dejó en el periodismo y en los versos una honda y profunda huella? ¿Y qué podemos decir de Belisario Gallegos Ortiz, el hermano mayor de Rafael Ángel, otro de los ilustres presidentes de la municipalidad tovareña, de los hombres que fundaron el Colegio de la Presentación en el año 1939, que fue el hombre que le dio vida, esperanza a la nueva etapa de la banda, entonces banda doctor Andrés Quintero Méndez, hoy nuestra querida banda don Emilio Muñoz, que en el 5 de julio de 1940 le creó su nueva etapa de engrandecimiento, de estabilidad, también por la cultura musical de Tovar. Y de este Rafael Ángel extraordinario
tan gigante como su tamaño, en nobleza, en bondad, en cariño. Tobareño desigual, que nunca se desvinculó de su pueblo, que ocupó posiciones extraordinarias dentro de la docencia venezolana. Fue director de cultura de la muy ilustre Universidad Central de Venezuela. Fue director de cultura de la muy ilustre Universidad de los Andes. Catedrático, académico, brillante orador, hombre de talento, un hombre de una finura extraordinaria, de condiciones excepcionales. Fue uno de los hombres al que Tobar le debe el mérito de haber logrado en parte esa jerarquía de ciudad universitaria. Porque Rafael Ángel, con Gerardo Febre Nucete y con Rigoberto Enríquez Vera, fue el trío extraordinario que le dio a Tobar la bondad de ser los promotores de la creación de la extensión cultural universitaria entonces en 1976. Y a ellos se les debe en gran parte de esa proyección que Tobar ha logrado llevar a plenitud, no en una forma completa como se ha querido, como se aspira, pero sí en el fondo lograr uno de esos objetivos, el de ir creando conciencia universitaria en esta bella población de Tobar, que por lo demás tiene una tradición de cultura extraordinaria de hace muchos años. Pero es que estos hombres son los que le hacen falta a Tobar. Son los hombres inquietos, los hombres grandes. Eran los auténticos embajadores nuestros en Caracas. Los puntos básicos para los contactos en las altas esferas nacionales, en los organismos oficiales de cierto rango. Rafael Ángel era uno de los más notables embajadores de Tobar, que siempre con él lográbamos muchas metas, muchos anhelos, muchas aspiraciones. El doctor Alfonso Ramírez había escrito algo sobre la descendencia pretérita de este bello y distinguido apellido Gallegos, Gallegos Ochoa, Gallegos Ortiz. Y he querido leer una parte, unos párrafos de estas bellas palabras del doctor Alfonso Ramírez en la oportunidad de un acto que se realizó en la ciudad de San Cristóbal, en la oportunidad de la presentación de un libro de Nilson Humberto Guerra, y quien, por cierto, las primeras palabras de bienvenida fueron del doctor Rafael Ángel Gallegos Ortiz para el escritor tobareño Guerra Zambrano. Y decía entonces Alfonso Ramírez en esa oportunidad lo siguiente: en la casa donde vivo en Tobar verán ustedes un cuadro que recuerda a los miembros de la Junta Directiva que se constituyó en 1867 para la edificación del templo parroquial. En el nivel inferior están los retratos de Antonio María Suárez, Pedro Nolasco Maña y Antonio Ignacio Avendaño. Y aparecen arriba don Matías Codina, el presbítero Juan Bautista Arias y el doctor Belisario Gallego. Un nieto de este último viene esta noche a presentarles un libro que en sus páginas resume la misma ciendrada prosapia tobareña del apellido Gallego, porque si aquel cuenta la historia de un pueblo alrededor de la iglesia de Nuestra Señora de Regla, este no había una patrona, sino un patronímico que gira alrededor de un pueblo. Una segunda generación de gallegos identificó aún más el patronímico con el gentilicio. Nombraron a don Belisario, a don Pepe, a doña Amalia, a don Jesús y al padre Gallego, era tanto como nombrar a Tobar. Durante el día iba don Pepe en sus labores en la casa burguera. Por las noches lo esperaba Antonio Ignacio Avendaño, hijo, para las tertulias que conservaban la amistad de las dos familias. Don Jesús se preciaba de ser el rey de la intriga política, cuando en realidad era el letrado al servicio de los menesterosos, el florido tribuno que evocaba las impolutas nieves de la Sierra Nevada,
el florido tribuno que invocaba el Tobar, que en la época de Pérez Soto quiso llevárselo consigo, el enamorado de todas las muchachas, y el culto caballero que se lanzaba a las calles y se quitaba el sombrero para saludar con una venia el paso de las damas. El padre Gallego personificó el desprendimiento, pues por la misma puerta por donde entraban los diezmos y las primicias eclesiásticas, retornaban convertidos en caridad cristiana para aliviar angustias y estrecheces. Fue el poeta que le cantó a su tierra en sonoros endecasílabos. Venid musas en marcha venturosa y traedle a mis versos armonía, para ofrendarles en rima numerosa a esta región altiva y laboriosa, la sultana gentil, la tierra mía. Y de don Belisario, sus vástagos mantienen la frondosidad del árbol genealógico, Ana Elena, José Ramón, Luis Enrique y Ada Margarita, quienes a pesar de aposentarse en distintos lugares de sus montes, no se apartaban nunca de su tierra, porque éstas la llevaban en la sangre, y en la sangre les irriga su mente. Belisario, de quien no se sabe por qué milagro de la crematística, con el dinero suelto que pagaba al municipio los peceros, los comerciantes y los vendedores de aguardiente, siendo presidente del consejo, le abrió nuevas calles de la ciudad, le mejoró los servicios públicos, le rehizo la banda de música, le creó un colegio de monjas, le festejó la feria más alegre, y consuelo inolvidable para los muchachos que aprendimos a bailar llevados de su mano. Hasta uno que no llevaba el apellido, personaje de comedias y de ópera, Fígaro como con peine y tijera, actor callejero de películas habladas en su splay añelero, cantador estruendoso que hacía saltar las cuerdas de su cuatro por encima de los tejados y más allá de Camposolo. Y el que viene esta noche a presentar un libro, como si hubiera nacido de su pluma prolífica, porque antes que Nilson Guerra nos contara cómo un pueblo puede nacer sin que nadie lo funde, Rafael Ángel Gallego ya nos había entregado las cuentas y los cuentos de ese mismo pueblo. De la bella obra del doctor Rafael Ángel Gallego Ortiz, y esos infinidad de libros que él publicó, está exactamente Cuentas y Cuentos de mi pueblo, donde él, con su bonomía, con su gracia, con su simpatía, con un hombre de amplio corazón, en letras, en estilo, señalaba muy armoniosamente hechos y relatos muy bellos de ese Tobar, que él lo vivió, que él lo sintió, que él lo protagonizó en muchas manifestaciones de cultura, en muchas manifestaciones de teatro, en muchas manifestaciones de alta inteligencia. Y como estamos hablando de Rafael Ángel Gallego Ortiz, tenemos también en nuestro estudio a nuestro muy noble amigo, el bachiller Asael María Belandria, que como siempre, muy afín con nuestras inquietudes, quiere explicar, quiere exponer, quiere proyectar también su pesar, sus sentimientos, en homenaje a nuestro muy queridísimo paisano, hombre de letras, hombre de literatura, como lo fue el doctor Rafael Ángel Gallegos Ortiz. Especial al doctor Rafael Gallegos Ortiz. Nació en Tobar 1922 y murió en Caracas 15/7/2005 a los 83 años. Estudió bachillerato en Caracas, en Mérida, Ciencias Políticas, profesor y abogado, amante de la cultura, en las lides políticas, las artes, la educación, el periodismo, congenió su preocupación con la docencia, sobrino del padre Gallego, hermano de Belisario Gallegos, fundador del colegio La Presentación aquí en Tobar, de Jesús Gallegos, presidente del Consejo de Tobar por 10 años, obras escritas, entre otras, Historia Política de Venezuela, primer tomo, La Universidad y la Dictadura Dominicana, Garrota y Dólar,
es farsa la revolución, cuentas y cuentos de mi pueblo, el escogido del diablo, América, paraíso de tontos, la rebelión de los perros, madrugada de negros, la brasa política, escrito a trote, historia política de Venezuela, segundo tomo. El presidente murió con buena salud, el cachorro Juan Vicente Gómez. Los presidentes se confiesan en el infierno, San Juan Vicente Gómez. Cargos y misiones. Fue titular de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, director de Cultura de la Universidad Central de Venezuela y de los Andes, cofundador del diario La Frontera y Vamos, de la ciudad del Vigía, diputado al Congreso, secretario general de la Universidad Central de Venezuela, amigo de Pablo Neruda, amigo de todos, profesor de las universidades de Quito, Guayaquil y de otras instituciones, columnista de El Nacional, Bohemia, El Mundo, 2001, secretario ejecutivo del Comité Latinoamericano de Liberación de Santo Domingo, en los días de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, presidente del Comité Unitario Nacional, CUN, director ejecutivo de la Corporación Occidental de Cultura, COC, presidente del primer encuentro de organismos y trabajadores de la cultura del occidente de Venezuela, consultor jurídico de la Federación Petrolera, embajador en misión especial a México, Puerto Rico, Cuba, viajó por otros sitios de América y Europa. Gallegos Ortiz era un personaje de gran estatura y de contextura fuerte, pero más fuerte y grande fue su estatura intelectual. Concluyo anotando un pensamiento de Simón Rodríguez que a Rafael Gallegos le dedicó Rafael Briceño, su tocayo, y que está inserto en el libro de cuentas y cuentos de mi pueblo. ¿Cuál es? El hombre no nace cuando ve la luz de la vida, agrego, sino cuando ilumina a los demás. Esto fue Rafael Gallegos, una llamarada de luz que iluminó mucho la cultura de Venezuela y el mundo. Hasta él, María Belande Achalo. Cuando se fundó, se estableció o se constituyó la editorial Occidente en Mérida, y cuyo fundamento básico era la creación de un medio de comunicación social, Rafael Ángel Gallegos Ortiz integraba ese primer equipo redactor con Jesús Rondón Lucete, con Mauro Dávila y con otros grupos intelectuales, Benedicto Monsalve, que era dueño propietario de la empresa, y se constituyó entonces en 1978 lo que hoy se llama el diario Frontera, considerado elementalmente como el más moderno y el más ágil de los periódicos que hasta ahora han circulado en la región emeritense. Fuimos entonces copartícipes de esa inquietud de Rafael Ángel en la fundación de Diario Frontera y estuvimos entre los primeros colaboradores de este importante rotativo. Pero aún más, para 1983, ya Rafael Ángel, desprendido de Mérida, se establece en el Vigía, en un local comercial del doctor José Ramón Rangel Molina, que se llamaba la distribuidora DAX, y se asocia con Román Roja, nuestro muy viejo amigo Román Roja, que fue el primer alcalde del Vigía, hijo de don Pepe Roja, estos hombres notables de la zona panamericana que sembraron de progreso la tierra llana. Y entre Román Roja y Rafael Ángel Gallegos Ortiz nacen, fundan y establecen otro bello rotativo, el más moderno que se ha publicado también en el Vigía, que se llamó el diario Vamos. Entonces, Rafael Ángel me comisionó a mí para que fuese el corresponsal de este medio de comunicación social de Mérida en Tovar. Y frecuentemente, toda la semana, le visitaba en su cuerpo, en su oficina de redacción, y compartíamos muchas inquietudes de Tovar. Exigía entonces Rafael Ángel para entonces una colaboración extraordinaria en el sentido de que tenía que ir periódicamente dándole ese bello material que él necesitaba
para los efectos de darle vigoricidad, darle vida, darle vigencia plena a ese valle rotativo que está señalado dentro de la historia periodística del Vigía como el más ágil, el más moderno, el más, logísticamente hablando, el más adelantado de los voceros de comunicación social de esa bella zona extraordinaria del distrito Alberto Adriani. Este hecho significativo que tuvo Rafael Ángel para también esa comunidad importante, hoy llena de progreso, de adelanto, de lucha, que el Vigía es realmente una ciudad de un futuro extraordinario, de un porvenir provisor para muchas exigencias, para muchas metas, para muchos retos. Este era entonces Rafael Ángel Gallegos Ortiz, el hombre que se vinculó mucho con toda la región, porque además de ser poeta, de ser escritor, de ser político, de ser diplomático, de haber sido un hombre romántico, porque fue un hombre romántico en la plenitud de la vida, un hombre de aventura, un hombre de mucha inquietud, porque su propio talento, su propia formación académica, por lo demás, su conocimiento científico, eran para haber logrado ocupar posiciones más sobresalientes. Yo recuerdo una vez, en un acto en Miraflores, en los tiempos del presidente Herrera, que él siempre ofrecía una rueda de prensa en el Salón de los Espejos. Y el doctor Rafael Ángel Gallegos Ortiz asistió a esa conferencia de prensa y le hizo una inquietud extraordinaria al presidente Herrera, sobre todo señalando algunas inquietudes en la problemática universitaria, en las cuales Rafael Ángel conocía a las mil maravillas, porque fue por excelencia uno de los grandes conductores universitarios del país. Era un hombre de mucha capacidad y mucho talento. Y el presidente Herrera le complació en parte con esa pregunta que le estaba formulando el doctor Gallegos Ortiz. Pero ¿qué hubo ahí de positivo en esa entrevista? Al tiempo, me señalaba Rafael Ángel aquí en Tovar, en una casa de tertulia, conversando con él, que a los días, luego de esa entrevista en Miraflores, el presidente Herrera le había ofrecido el cargo de ministro de Educación. Era entonces ministro de Educación el notable profesor doctor Rafael Antonio Eres, muy vinculado a Mérida, y que para esos tiempos había ofrecido al presidente Herrera ponerle la cartera de Educación en la orden. Entonces, el presidente Herrera solicitó el servicio del doctor Gallegos Ortiz para que fuese su ministro de Educación. Por razones y por motivos muy especiales, por compromiso ya adquirido de antemano, el doctor Rafael Gallegos Ortiz no tuvo esa posibilidad de haber sido en ese momento ministro de Educación. Y qué gran ministro de Educación hubiese sido Rafael Gallegos Ortiz en esa oportunidad, porque realmente fue un hombre que le sobraba todo, un hombre de una gran bonomía, un hombre también de una gran sencillez, un hombre humilde, un hombre que se congraciaba con los hombres sencillos del pueblo. Cuando llegaba a Tovar, siempre se relacionaba con todas las capas sociales, tanto las intelectuales, las élites de primera categoría, como el pueblo. Yo siempre lo visitaba y lo saludaba, estando en Tovar en el mercado público. Me gusta ir al mercado público, saludar a nuestros campesinos, a nuestros agricultores, a nuestra gente de la labor cotidiana. Y siempre había inquietudes, siempre había intercambio de ideas, conversaciones, algunas aspiraciones que siempre le manifestaban los unos y otros para que él lo planteara a su nivel, a su capacidad, a su responsabilidad. Pero ciertamente era un hombre, como le decía Chalo, aun cuando de una estatura extraordinaria, era un hombre de un espíritu realmente brillante por lo demás. De estos bellos libros de Rafael Ángel, hay uno que se llama Historia Política de Venezuela, que publicó a través de los talleres gráficos universitarios de la Universidad Central, que fueron 2 tomos. A mí me regaló uno, el primer tomo, que tiene que ver de los gobiernos de Cipriano Castro a Pérez Jiménez. Un estudio muy profundo
de raíces históricas extraordinarias, porque Rafael Ángel fue, además de escritor, de político y diplomático y de docente, fue historiador, un historiador de primera, y conocía muy bien la historia contemporánea de Venezuela luego de la muerte del general Juan Vicente Gómez. Yo siempre he señalado, y con propiedad lo voy a decir, que de los dos grandes cronistas nacionales que han reseñado con mucha capacidad y con mucha documentación la historia política de Venezuela desde la época de Gómez hacia acá, están en primer lugar, sin duda alguna, el doctor Rafael Ángel Gallego Ortiz y el doctor Domingo Alberto Rangel. Publica cuentas y cuentos de mi pueblo, la parte más bella, la parte más graciosa, la parte más simpática de Rafael Ángel. Leyendo este libro, su contenido es como que estuviéramos hablando con él, con sus chistes,